Buenas tardes, mi nombre es Yusbeli Becerra, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, tercer año. Ahora bien, cumpliendo con la materia Derecho Civil Obligaciones impartida por la profesora Suhaila Daboín, yo les voy a hablar sobre la fuente de las obligaciones. La fuente de las obligaciones son hechos jurídicos que dan origen a la obligación por las acciones humanas, es decir, por los actos de la vida real de que cada uno de nosotros hacemos o cometemos, y eso va a generar actos en los cuales en las fuentes de las obligaciones tienen que existir dos partes que son los acreedores y los deudores, o al acreedor y el deudor. Y por supuesto, esto está avalado o establecido en la ley. La importancia de la fuente de las obligaciones es porque es un conjunto de normas que no admite pacto, sino en contrario, todo lo pautado en la obligación es ley, es decir, que se cumple a cabalidad, todo su cumplimiento se da. ¿Por qué? Porque está avalado y está establecido en la ley y todos estamos sujetos a la ley. En cuanto la fuente de las obligaciones, según la clasificación en el Código Civil venezolano vigente, esta se clasifica en las contractuales y extracontractuales, en las cuales las contractuales, ellas vienen a nacer en virtud de la celebración de un contrato o de un convenio, en los cuales están establecidas según el artículo, según en el Código Civil venezolano, en los artículos del 1133 al 1142, en las cuales en el artículo 1133 establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Los contratos, lo que puedo nombrar, están los unilaterales y los bilaterales, a títulos onerosos y a títulos gratuitos, y también los aleatorios, en los cuales los unilaterales, este contrato es aquel que genera obligaciones solo para una de las partes del contrato, es decir, obligaciones o para el acreedor o para el deudor. El ejemplo muy clásico del contrato sería el de donación. ¿Por qué? Porque en este es una persona, una sola de ellas, es la que se obliga a entregar a otra la propiedad de un bien o de un derecho sin recibir una contraprestación por ello. En cuanto al contrato bilateral, es aquella que genera obligaciones recíprocas, es decir, para ambos contrayentes desde su origen, tanto para el acreedor como el deudor. Y este es permanente, es de su dualidad, es permanente y es un contrato abierto, como por ejemplo tenemos la compra-venta, el contrato de arrendamiento, la permuta, el contrato de transporte, entre otros. En cuanto al contrato a título oneroso, este es del tipo en que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocamente entre los dos. Y los contratos onerosos más comunes son compra-venta, el contrato de arrendamiento, el contrato de trabajo, entre otros. En cuanto al contrato de título gratuito o de beneficencia, este se viene cuando una de las partes procura un beneficio y la otra sin contraprestación. O sea, se beneficia solamente una de las personas, solamente una de las partes, como por ejemplo el de donación, el comodato, el contrato de depósito, entre otros. En cuanto a los contratos aleatorios, son aquellos en los que no existe una contraprestación, pues la debe realizar una de ellos, que depende de que surja o no algún acontecimiento. De este modo depende, vamos a decirlo así, este modo depende es del azar o de la suerte del momento, como por ejemplo el contrato de seguro, el contrato de alimento, el contrato de juego o el de apuesta. Y entre los cuales de todo, el contrato de seguro, como por ejemplo, ¿por qué? Porque la obligación del arrendador nace únicamente en el caso en que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura de esa aseguradora. En cuanto que puedo nombrar otra parte de los contractuales, tenemos en cuanto a los contratos, de los requisitos para la validez.
su requisito de validez, entre las cuales está la capacidad de las partes contratantes, entre las cuales están en el artículo desde el 1143 al 1145. Los de vicio del consentimiento, que están desde el artículo 1146 al 1154. En cuanto al del objeto, que está en los artículos desde el 1155 al 1156. Y en cuanto al objeto, esto tiene que ser posible, lícito y determinado. En cuanto a las causas, en las cuales están en los artículos 1157 al 1158. En las cuales estas causas son, ¿por qué? Porque si al uno generar un contrato, por supuesto va a tener causas refutables, en las cuales puede ser causas causas de que en el contrato esté establecido algo falso o algo ilícito, y por supuesto este contrato va a ser nulo. En cuanto a los efectos de los contratos, ¿por qué los efectos? Primero porque el efecto es un conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. ¿Cuáles son estas obligaciones exigibles? En las cuales estas están establecidas en los artículos 1559 al 1168. En cuanto a la representación de los contratos, porque esto es la representación es un mecanismo jurídico por el que una persona actúa en lugar e interés de otra persona. Para ello se debe haber sido legítima por la ley o por esa concreta la persona interesada. Esta se encuentra entre los artículos 1169 al 1172. En las cuales, por otro lado, ya hablando de la parte de las fuentes extras contractuales de los contratos, tenemos la gestión de negocio. Pero las extras contractuales ya vienen a nacer de una declaración unilateral de voluntades. Ellas no nacen por la celebración de un contrato, sino por la declaración de voluntades. En cuanto a la gestión de negocio, que está establecida en el artículo, desde el artículo 1173 al 1177, en las cuales la palabra misma lo dice, gestión de negocio. ¿Qué es gestión? Gestión son trámites, son esa parte de tramitación que se va a hacer sobre algunos documentos, por decirlo así. ¿Qué se quiere hacer con esos trámites? Obtener un beneficio, así para obtener, vamos a decirlo así, económicamente. En cuanto a la gestión de negocio, es un acto de una persona, es decir, de un, vamos a decir, gestor, e interviene y se ocupa de los asuntos de otra persona que viene a ser el dueño de la cosa, sin obligación legal, es decir, que solamente viene por palabra. En cuanto, vamos a decirlo así, por ejemplo, en mi caso, que yo soy contador público, como yo soy contador público, yo gestiono ante los organismos gubernamentales todo lo concerniente a las empresas, sus derechos, sus obligaciones tributarias, sus beneficios, entre otros. Cuando yo voy y hago sus diligencias por ello, a través de la empresa, yo ahí me estoy formando y estoy siendo gestor de negocio, porque es para beneficio de él y beneficio mío. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una recompensación económica y él va a tener su documentación al día. En cuanto al pago del indebido, este está establecido entre el artículo 1178 y 1173, en las cuales el pago indebido, según el artículo 1178, dice que todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición de lo que pagó por error y lo volverá a pagar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo, como por ejemplo, cuando por error se paga una deuda que ya estaba cancelada. Sería por lo menos en el caso en el que alguien muere. Por ejemplo, mi papá murió y uno de los aparentes acreedores aparece allá a la casa reclamándonos sobre una cierta suma de dinero de la cual él debía. Si él ya nos había nosotros dicho de que ya él había cancelado esa deuda, no debería llegar ninguna persona a cobrarnos a nosotros, porque se supone que ya esa deuda estaba paga. En dado caso, si mi papá pagó esa deuda, nosotros, como somos sus herederos, si no hay aval o no hay algo
estipule, lo especifique de que ya él pagó esa deuda, nosotros tenemos que volver a pagar esa deuda. En cuanto al enriquecimiento sin causa, este está en el artículo 1187. ¿Cuál es la parte de enriquecimiento? Es el beneficio que se obtiene al pasar de un estado a un estado más ventajoso del que se tenía, por supuesto del que se tenía antes, y este no está estipulado, no está establecido en el ordenamiento jurídico. El enriquecimiento sin causa, vamos a decirlo así de otra manera, se presenta cuando el patrimonio de una persona se transfiere a otro individuo sin exigir una causa jurídica que justifique ese traspaso. Como por ejemplo, el sujeto que se equivoca, o por lo menos cuando yo voy al banco y me equivoco en uno de los números, uno de los dígitos, cuando estoy llenando la planilla, si yo me equivoco, ese dinero ese patrimonio, ese dinero que yo tengo vaya a caer a manos de otra persona. ¿Por qué? Porque es error mío, o sea, es un error mío, pero el enriquecimiento se lo está dando la otra persona que le está llegando el dinero. Como por ejemplo, a mí esta semana me llegó, tuve una recarga telefónica. Esa recarga telefónica que me llegó, yo no la había hecho yo, pregunté, nadie me la había hecho. Bueno, lo cierto es que me llegó mi recarga telefónica. ¿Qué pasa ahí? Yo tuve un enriquecimiento sin causa, porque no hice nada para obtener ese dinero. Pero seguramente otra persona que le iba a transferir a un número, a lo mejor se equivocó en un dígito, y resulta que fue a caer en mi línea telefónica, y yo obtuve esa recarga y obtuve ese enriquecimiento sin causa. Lo fundamental es la ausencia de motivo legal que justifique el enriquecimiento. Eso es lo importante. En cuanto al hecho ilícito, en el hecho ilícito está establecido en los artículos 1185 al 1196, en la cual el hecho ilícito, ¿qué es el hecho ilícito? Es cuando una persona causa por su culpa un daño a otra persona violando las normas del ordenamiento jurídico, es decir, le ocasiona un daño por imprudencia. Como por ejemplo, puedo decir, yo que estoy en mi casa, estoy pintando mi casa, estoy en la parte de arriba, pero mi vecino tiene su vehículo estacionado en una de las partes de las orillas de la pared de mi casa. Y bueno, yo por mi imprudencia vengo y le pinto el vehículo al vecino, se me cae la pintura, bueno, y le pinto el carro y yo le estoy produciendo un daño a mi vecino, porque eso es su patrimonio. En cuanto a otra de los ejemplos, un hecho ilícito es cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol y atropella a otra persona. En cuanto al abuso de derecho, según está establecido en el artículo 1185 de nuestro Código Civil venezolano vigente, donde dice que se debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista en el cual ha sido contenido ese derecho. Es decir, que como un ejemplo que yo puedo decir el abuso de derecho, por lo menos en mi casa, yo tengo mi casa, es de mi propiedad, es mía, tengo título de ella, yo puedo hacer aprovechamiento de ella y puedo hacer en mi casa, bueno, vamos a decir así, lo que yo quiera. Pero yo en la parte de afuera de la pared, yo estoy colocando figuras obscenas, figuras groseras, las cuales no se debe. ¿Por qué? Porque estoy afectando la moral, la buena costumbre de mi vecino y de mi sociedad y de los que nos rodean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya es de mi propiedad, yo tengo la facultad en mi casa de hacer lo que yo quiero, pero tengo que tener cuidado de no abusar de mi derecho, porque es un abuso de derecho lo que yo estoy haciendo, poniendo figuras obscenas fuera de la casa, de la pared, en los cuales otras personas se ven afectadas al ver eso cuando pasen al frente de mi casa. Y por supuesto, muy importante, por otro lado, ya hablando muy importante, las fuentes de las obligaciones son muy importantes porque ellas están específicamente establecidas en la ley. ¿Para qué? Para su fiel cumplimiento. Gracias por su atención.